Buenos días, señoras, señores diputados. Reanudamos la Comisión de Economía. Damos la bienvenida y la continuidad y la presencia de la continuidad en esta comisión a la señora Directora General de Política Económica, doña Raquel González, y agradecemos y damos la bienvenida al compareciente, don Francisco Javier Peinado, secretario general de la CREX, en esta nueva sesión de hoy. Ruego al secretario de la comisión que dé lectura al orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Con un único punto, por la comparecencia de un representante de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura a los efectos de exponer sus opiniones sobre el proyecto de ley del Plan de Estadística de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 del RAE, solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista con registro de entrada número 8138. Nada más. Gracias, presidenta. Pues como ha dicho el secretario, el punto único del orden del día es la comparecencia de don Francisco Peinado, secretario general de la CREX, y voy a decirles más o menos lo que es la dinámica de la comisión, en la que, en primer lugar, tendrá la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, y por tiempo máximo de 5 minutos, para a continuación, durante 15 minutos, tendrá la palabra el compareciente, don Francisco Javier, y después participarían los distintos representantes, portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, 5 minutos, por tiempo máximo también de 5 minutos, representante de Izquierda Unida que a este momento no está presente, el representante del Partido Socialista Obrero Español y del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista y el representante del Grupo Parlamentario del Partido Popular, para finalizar su comparecencia con una exposición de 10 minutos, si no me confundo. Pues tiene usted la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Simplemente tomo la palabra para, en primer lugar, agradecer al señor Peinado su comparecencia y para decirle, señor Peinado, que sabe que está en un debate, está en pleno proceso de debate parlamentario, una ley que es para el Grupo Parlamentario Socialista importante, que es la ley del Plan de Estadística. Para nosotros es importante, porque mire, señor Peinado, nosotros queremos discutir en esta Cámara y en política en general, queremos discutir de política, de alternativas. Lo que no queremos es que se discuta en Extremadura sobre los puntos de partida de la discusión. En definitiva, lo que no queremos es tener discrepancias en Extremadura sobre cuál es la realidad de Extremadura. Y esa realidad nos lo dan los datos de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural, en definitiva, esos datos que van a ser recabados, entre otras, por el Instituto Extremeño de Estadística, que organiza su actividad en base a esta ley. Por eso para nosotros es importante esta ley, que lo que va a definir va a decir qué datos son los que necesita la sociedad extremeña para poder planificar, tanto en el sector público como en el sector privado. Va a definir también cómo se recaban esos datos y, algo muy importante, cómo se difunden esos datos. Y digo que es muy importante porque hay al menos dos cuestiones que para nosotros, que a nosotros nos gustaría escuchar de la organización empresarial extremeña. En primer lugar, nos gustaría conocer, y a lo largo de su intervención confiamos en poder conocer esa opinión, cómo ven ustedes la difusión de los datos, porque para nosotros el plan de estadística anterior, si ha tenido algún punto débil, uno de ellos ha sido precisamente, el punto de la difusión de los datos obtenidos en los distintos productos que se han ido obteniendo desde el Instituto Extremeño de Estadística y la accesibilidad de esos datos por parte de la sociedad extremeña. Desde luego, las empresas deben ser prioritarias a la hora de poder acceder a esos datos si queremos, desde luego, una buena planificación y una buena organización dentro de las empresas de la región. Y, en segundo lugar, y por último, también nos gustaría conocer cómo ven ustedes la relación de productos, de datos, que va a facilitar
el plan de estadística. Si consideran ustedes que en aspectos relacionados con la empresa, aspectos relacionados con la economía, con el mercado de trabajo, se deberían fortalecer o no estos productos, si sobra alguno, si por el contrario, bajo su punto de vista, falta alguno. En todo caso, nosotros vamos a asistir con interés y con atención a esta comparecencia que hemos solicitado. Es la última. Sabe usted que la semana pasada comparecieron las dos organizaciones sindicales extremeñas y compareció también la representación de los consumidores de Extremadura. Con su presencia se cierra de alguna manera la presencia en la Asamblea de los representantes de la sociedad civil extremeña en todo aquello pues, que se ve relacionado con la ley de estadística. Pues agradeciendo nuevamente su comparecencia, no tengo nada más que decir, señora presidenta. Gracias, don Miguel. Y a continuación tiene la palabra el compareciente por tiempo máximo de 15 minutos. Muy buenos días a todos y muchas gracias, presidenta. Agradecer, por supuesto, la invitación cursada tanto a la mesa de la Asamblea como a la propia comisión en la que comparezco y muy especialmente al Grupo Socialista, que ha sido quien a bien ha tenido solicitar y querer escuchar la opinión de la parte empresarial para con respecto a esta ley como para otros asuntos que necesiten sus señorías. Me van a permitir que brevemente pues hagamos un repaso de lo que es la ley del plan estadístico, que como bien conocen sus señorías no es ni más ni menos que una ley que viene fruto de haberse finalizado el plan anterior cuatrienal que estaba previsto en el 2012 y que con motivo de ello es necesario que se redactara y se realizara y se aprobara por parte de la Asamblea un nuevo plan cuatrienal con ámbito hasta el 2016. En esta línea, pues también comentar que el propio plan anterior, y por irnos a histórico y evaluar los datos del mismo y los resultados que haya podido tener el mismo, con carácter general tendríamos que comentar que preveía que se elaboraran una serie de informes que se elevarían a la propia Asamblea de Extremadura y que posteriormente serían difundidos y conocidos al finalizar el periodo de vigencia, cuestión que tenemos que poner de relieve que desde la patronal extremeña echamos en falta porque al menos nosotros, no sé si por desconocimiento o por falta de publicación o publicidad, pues no nos han llegado esos datos ni ese informe que debía de estar evaluado sobre el resultado del plan que finalizó en el 2012. En el mismo sentido, también con carácter general, me van a permitir que sugiramos a sus señorías que se podía haber aprovechado este nuevo plan cuatrienal para no solo diseñarlo en lo que es en cuanto al contenido y las formas y los objetivos del mismo, sino también haber aprovechado esta ocasión para haber hecho un refundido de la cantidad de normativa que hay ahora mismo en vigor sobre lo que son todas las cuestiones de estadística en nuestra comunidad autónoma. Pues sírvame simplemente como ejemplo referirle que está publicada y en vigor ahora mismo la Ley 4/2003, la Ley 3/2009, el Decreto 288/2011 y el Decreto 41/2012 del 23 de marzo. Por eso, si fuese posible, recomendaríamos a los grupos presentes en la comisión y con representación parlamentaria de que se pudiese plantear algún tipo de enmienda en pro a poder refundir toda esta normativa y se elaborase un texto refundido donde se incluyera toda la normativa estadística, evitándose así la dispersión normativa existente en la actualidad. Por otro lado, también referir que en lo que nosotros hemos tenido conocimiento del anteproyecto que se nos facilitó y en el que hemos tenido ocasión de debatirlo y exponer nuestras alegaciones a través del Consejo Económico y Social, pues nos ha resultado cuando menos curioso y llamativo la memoria económica que se ha aportado, en la que se alude a que no genera coste económico adicional de los recursos presupuestados para el funcionamiento normal de las distintas unidades administrativas responsables. Cuestión que parece obvia, porque quiere decirse que está recogido dentro de lo que son los presupuestos económicos de la comunidad autónoma, pero entendemos que costes adicionales sí se deberían de haber previsto de lo que lleva la ejecución del propio plan, porque si no luego en la propia norma y en el propio anteproyecto de ley se habla en algunas cuestiones de que se tendrá en cuenta el coste-beneficio a la hora de acometer ciertas actuaciones, pero si el coste es cero, pues se supone que cualquier actuación entonces sería beneficiosa.
sinceramente, desde un punto de vista económico y quizá de fondo, resulta cuando menos curiosa, y creemos que se debería haber profundizado algo más y en haber valorado esos costes, que aunque no se han asociado, efectivamente, como así entendemos, sí creemos que son costes aparejados e intrínsecos a la propia elaboración de este plan. También en esa misma línea, pues me van a permitir que en cuanto vemos que imaginamos que la experiencia adquirida se habrá tenido en cuenta para el planteamiento de los objetivos específicos que se exponen en el párrafo quinto de la exposición de motivos del mismo, en el que se hace mención a que, en la que no se deja de manera clara, entendemos nosotros, lo que debería de ser una publicación que recogiera los logros y los objetivos que persigue el propio plan. Creemos que hay una laguna en la que se podría concretar mucho más y dejarlo de una manera pues con mayor regulación hecho y concretado cuál sería la forma de plasmar esos logros y esos objetivos que propugna el plan. Ya si me permiten también, y aunque sea sucintamente y brevemente, en cuanto al articulado, les voy a hacer algunos apuntes para que si lo tienen en cuenta y lo tienen a bien sus señorías, pues puedan ser tenidos presentes a la hora de sus enmiendas o a la hora de la propia elaboración y discusión de la propia ley. En cuanto al artículo 7, en los programas anuales de estadística se dice que serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y no se prevé que hasta el final del plan, o sea, hasta el final de los 4 años, no haya un control por parte de la propia Asamblea o de organismos con los que se hubiera hecho acuerdos para ello. Entendemos que un plan de estadística que quiera ser eficaz en el tiempo y máxime en la coyuntura actual que estamos, en la que sabemos que lo que hoy vale mañana ya ha quedado desfasado, debería haber una revisión como mínimo anual a este plan. En cuanto al artículo 9, donde se prevé la colaboración institucional, y un poco en respuesta ya, si me permite el señor Bernal, al planteamiento que me ha hecho del Grupo Socialista, pues decirle que se prevé la colaboración técnica con entidades y organizaciones. En esta línea de actuación nosotros creemos que debería de ser también un poco más concreto y fijarse qué tipo de convenios se harían o cuáles también se han hecho. Y aprovecho ya en esta ocasión para responder a la cuestión planteada y decirle que desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña no tenemos conocimiento que se haya hecho ningún convenio para con nosotros ni con ninguna organización de las que nosotros representamos, circunstancias que, sinceramente, en el plan anterior creemos que ha cojeado y que ha hecho también que nosotros no nos han llegado los datos, evidentemente, de ese plan. Y una cuestión que proponemos y que creemos que se debería de resolver para el futuro. En cuanto al artículo 10, que habla sobre los criterios y prioridades para la ejecución de este plan, no quiero redundar en lo mismo, pero nos resulta curioso que se habla en el apartado 2D de la garantía de óptima relación coste-beneficio. Esto para empezar, y con la observación que he hecho anteriormente de que si el coste es cero todo sería beneficio, o llegaríamos a una relación matemática un poco absurda, pues también entendemos que se debería escribir con más detalle el significado de este término planteado, pues es un concepto económico que puede llevar a diferentes interpretaciones y bastante dispares. En cuanto al artículo 11, seguimiento del plan, entendemos que debería integrarse aquí algún detalle más acerca de la composición de la memoria de la ejecución del plan, de forma más específica, como por ejemplo podría ser lo relativo a logros conseguidos y cómo estos han repercutido en beneficio y pro de la sociedad extremeña. En cuanto a los anexos, que me preguntaba también el señor Bernal en su primera intervención sobre si entendíamos o echábamos de menos algunos datos o algunos parámetros que debieran de ser estudiados, hemos de considerar que en un principio entendemos que se habrá atendido a las sugerencias y consideraciones de los informes que haya presentado el Consejo Superior de Estadística, cuestión a la cual nosotros, como técnicos que son en la materia y más concretamente en esta parcela, damos por bueno, y lo único que sí nos gustaría poner de manifiesto que echamos en falta quizás un estudio mucho más concreto desde el punto de vista estadístico sobre la cualificación y los requerimientos de los puestos de trabajo que necesitan las empresas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Pues cuestión que, aunque la coyuntura, por desgracia, sea la actual que es, no cabe la menor duda que para el crecimiento de nuestras empresas y de la propia actividad económica, lo que se requieren cada vez son puestos de trabajo más específicos, con unas cualificaciones muy determinadas, y se echa de menos un estudio regulado y tabulado estadístico en este sentido que pudiese ayudar
a que toda la sociedad, todos los agentes económicos, el propio Gobierno y también, si me permiten sus señorías, a la hora luego de legislar, pudieran tener en cuenta estos planteamientos. Y ya como resumen, presidenta, y para terminar mi comparecencia, si me permiten, les voy a poner de manifiesto que lo más importante que entendemos es que sería de poner de relevancia que se consiga con este plan la eficacia, el uso y una publicidad adecuada para que los datos obtenidos mediante este plan de estadísticas puedan llegar a toda la sociedad y para que puedan ser un instrumento útil a la misma en pro del interés general. Nada más, quedar a disposición de todas sus señorías, tanto ahora mismo para lo que tengan a bien y correspondan preguntarme, o en un futuro en el debate y en el trámite parlamentario que llevan, si necesitasen alguna aclaración los grupos, también manifestarles que desde la patronal extremeña estamos a su disposición, agradecerles su atención y desearles un buen día a todos. Muchísimas gracias, don Francisco Javier, por sus palabras. Ahora toca el turno de los grupos parlamentarios. Como no está presente en la sala el grupo parlamentario de Izquierda Unida Verde Sie, tiene la palabra el señor don Miguel Bernal por parte del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Van a ser menos de 10 minutos. Señor Peinado, el otro día oíamos en esta comisión cómo se manifestaba por parte de un interviniente que había una excesiva coincidencia entre los planteamientos de uno de los comparecientes, representante de una organización sindical, y este grupo parlamentario. Yo voy a decir lo mismo que dije el otro día. Creo que si no en el 100%, prácticamente en el 100% compartimos el análisis que ha hecho usted tanto del pasado como de futuro. Es decir, yo creo que una vez más se pone de manifiesto como cuando, bueno, pues un texto normativo, una propuesta de texto normativa, se analiza bajo el punto de vista de la realidad, con los pies en el suelo, conociendo la calle, conociendo el mercado laboral, conociendo el mercado económico, la situación de las empresas en Extremadura, pues se viene en definitiva a coincidir con ese análisis. Mire, señor Peinado, a nosotros también nos ha sorprendido, después se nos ha aclarado. También es verdad que se nos ha aclarado por parte de la propia Junta de Extremadura o el partido que lo sustenta, el Grupo Parlamentario Popular, pero también nos sorprendió el leer que no se generaban costes adicionales de ningún tipo con este tipo de cuando además se declara en el plan que se incrementan las operaciones estadísticas. Claro, incrementar las operaciones estadísticas, darle una mayor calidad a las operaciones estadísticas y además se incluye en el texto que como objetivo, por ejemplo, el mejorar la formación del personal vinculado con el Instituto Extremeño de Estadística o fomentar la investigación en materia de estadística, pues claro, a nosotros se nos ocurre que eso sí genera costes económicos y también nos sorprendió leer en la memoria económica que no había ningún tipo de costes adicionales. Ya le he dicho, señor Peinado, que de alguna manera estamos algo más tranquilos cuando desde la Junta de Extremadura o desde el Grupo Popular se nos ha trasladado que bien, en fin, que anualmente será cuando se verá y cuando se conformen los presupuestos de la comunidad, cuando se vean las dotaciones que tienen que tener, porque evidentemente a todas luces no es posible ir hacia esos objetivos de mejora en cantidad, calidad y de meter además planes de formación, meter incentivos a la investigación sin generar ningún tipo de coste adicional. Mire, coincidimos plenamente también con que el control por parte de la Asamblea de Extremadura no se debe hacer cada 4 años. Nosotros coincidimos en esa revisión anual. Y ya le anticipo que una de las enmiendas que mi grupo va a proponer es que no solamente con carácter anual se envíe a la Asamblea de Extremadura, sino que también anualmente, probablemente en esta misma comisión de Economía, sea bueno el hacer una valoración de los resultados de ese año que se cierra y el análisis de la programación del siguiente año, lógicamente también analizado bajo la perspectiva de con qué recursos se dota a ese nuevo año. Nosotros coincidimos que ese debe ser también un punto donde se mejore o se fortalezca la ley. Me preocupa
que haya dicho que no le llegan los datos. Decía el artículo 9, se debe fijar qué tipo de convenio, qué convenios hay, no le llegan los datos, no le llegan suficientemente los datos. Los datos, digo, los que publica el Instituto de Estadística están colgados en la web. Y esos son públicos y eso les llega a ustedes, igual que nos llega a cualquiera de nosotros. A mí me preocupa más, y a mi grupo parlamentario nos preocupa bastante más, otros datos que elabora el Instituto de Estadística, que los tiene en su mano, pero que no se difunden. Esos son, digamos que también en ese sentido nosotros vamos a presentar algunas enmiendas, porque ya que están esos datos, parece como muy razonable que sean difundidos con carácter general al conjunto de la ciudadanía. Pero es que yo creo que incluso más en relación con este artículo 9 y con los convenios de colaboración, hay determinadas entidades en Extremadura, yo creo que de gran importancia para el conjunto de la sociedad extremeña, como pueden ser las organizaciones empresariales, como pueden ser las organizaciones sindicales, que se deben constituir en agentes activos de colaboración con el Instituto de Estadística, tanto para ofrecer información hacia el Instituto de Estadística, pero también para tener una información puntual y bastante detallada de todo lo que está produciendo el Instituto de Estadística, de tal manera que, bajo el punto de vista de mi grupo parlamentario, no debe ser la organización empresarial, en este caso que usted representa, una organización que tenga que entrar en la web del Instituto de Estadística para obtener la información. Yo creo que de oficio debe recibir esa información en el momento puntual en que se genera por parte del Instituto de Estadística, ¿no? Y en cuanto a los anexos, es interesante la propuesta que hace, datos de cualificaciones y requerimientos de los puestos de trabajo en la sociedad extremeña, porque efectivamente eso ayuda a planificar un montón de políticas. Puede ayudar a planificar desde la política, cualquier tipo de política activa de empleo. Está vinculado con esto que está usted diciendo, como políticas de incentivos o la propia planificación sectorial o empresarial que se pueda hacer. Pero le quería hacer una pregunta, porque en el anterior plan se contemplaba una operación estadística que analizaba la competitividad de la empresa extremeña. Y en este nuevo plan de estadística no lo vemos. No sé si es que se me habrá pasado o estará en algún otro producto no con ese nombre, pero no lo hemos visto. Y yo creo que es importante también el poder estar analizando los factores de competitividad de la empresa en Extremadura, pues para ver cómo vamos. Primero, para ver si vamos evolucionando a peor o a mejor, y en segundo lugar, sobre todo y fundamentalmente, para poder mejorar aquellos factores que hacen a la empresa extremeña más competitiva y, por tanto, con mayor capacidad de supervivencia en el mercado interno, en el mercado nacional y en los mercados exteriores. En concreto, con ese tema de la operación estadística, que si no me equivoco, y esto es una percepción que tenemos en el grupo parlamentario, está vinculado con que este producto de esta operación estadística estaba muy vinculado con la disponibilidad o no de una serie de datos estadísticos que aportaba Ardan DIR, si no me equivoco. Y creo que en estos momentos es complicado, o más complicado que antes, el poder acceder a esos datos. No sé si por ese motivo habrá sido por el que el Gobierno de la Junta de Extremadura ha retirado, dentro de su propuesta del proyecto de ley, ha retirado esta operación estadística de competitividad empresarial. Bueno, en todo caso, le reitero que compartimos, yo creo que, como le decía, en su totalidad, ese análisis que hace, y desde luego en la parte que le toca al Grupo Parlamentario Socialista vamos a intentar pues ir en esa dirección de mejora de este texto normativo, pues para que cuando el texto normativo esté en la calle y el plan de estadística esté funcionando, pues sea útil para ustedes, empresarios de la región, sea útil para los trabajadores, sea útil para la política en general, sea útil pues para cualquier tipo de asociación o organización de las que vertebran Extremadura. Pues muchas gracias por su presencia, señor Peinado. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Parlamentario Popular por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Peinado, le doy la bienvenida a esta Comisión de Economía en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario, y le agradezco todas las aportaciones
que usted ha hecho hoy aquí a este plan de estadística de Extremadura. Le quiero hacer unas pequeñas puntualizaciones. Ha venido a lo largo de las comparecencias pues reivindicando esa evaluación del plan 2009-2012. Pero yo creo que es de justicia, por lo menos, que tengamos que decir que una evaluación de un plan se tiene que hacer a partir del momento en que ese plan ha finalizado. Si tenemos en cuenta que el plan de estadística terminó el 31 de diciembre de 2012 y nos encontramos a 14 de enero de 2013, yo creo que es de justicia por lo menos dar al Gobierno y dar ese margen de fecha de que se pueda realizar una evaluación y dar a conocer todos los resultados de forma específica que han dado este plan. Por eso yo creo que si esta evaluación aún no se ha producido es simple y llanamente, uno, porque el Gobierno está trabajando en ella, y dos, porque ya vendrá la Directora General de Política Económica, como bien marca la ley, a esta comisión para dar la explicación y la evaluación. Por eso creo que no se conozca la evaluación, sino que la evaluación se está produciendo. Lo que sí que se conoce, y me consta que le llega a todos y cada uno de los miembros del Consejo Superior de Estadística de Extremadura, es la evaluación que se hace anualmente de esos programas anuales que son los programas de desarrollo de este plan, del plan 2009-2012, que también se van produciendo en este plan que se va a poner en marcha. Por eso esa revisión anual, que igual se pide por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que ya ha anunciado una enmienda en ese sentido, es una revisión que se produce en los programas de desarrollo anuales, que lo que hacen es poner en marcha todas y cada una de las medidas, mejorando lo que en el plan anterior se ha creído, se ha puesto en marcha y se ha creído que se puede mejorar, pero también quiero destacar el carácter flexible que tiene la propia ley del plan de estadística, que en su propio articulado lo dice, que todo aquello que se crea a lo largo del desarrollo y puesta en marcha del plan de 4 años, que se crea, que se puede implementar, que se crea que se puede mejorar, que se crea que se puede introducir, se puede hacer. Nos ha hecho usted aquí referencia a la memoria económica. Señor Peinado, bien se lo ha hecho el señor Bernal, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lo hemos aclarado desde mi Grupo Parlamentario del Gobierno porque el 70% de la información que llega al Instituto de Estadística de Extremadura tiene un coste cero, porque es producida por las propias consejerías del Gobierno de Extremadura. Las propias consejerías tienen su departamento de estadística porque son las que desarrollan ciertas operaciones, son las que recogen los datos de manera directa y son luego las que vierten los datos al Instituto de Estadística de Extremadura, que luego los elabora y les da un formato. De ahí que el Gobierno haya estimado que no es necesario más recursos, porque la propia información que el Instituto de Estadística de Extremadura vierte al exterior, que la propia información que facilita tanto a los organismos públicos como privados, es generada en el interior de las propias consejerías. De ahí que el coste no sea necesario incrementarlo y se haya creído que la memoria económica y con el presupuesto que cuenta ahora mismo el Instituto de Estadística de Extremadura sea suficiente. Se habla también, ustedes nos han venido aquí a hablar también de la difusión, de la colaboración. Yo le puedo decir que actualmente el Instituto de Estadística no es información privilegiada que tenga este grupo parlamentario, sino que es algo que el propio consejero ha dado a la luz en el debate de la totalidad de esta ley. Nos encontramos que existen 5 acuerdos de colaboración firmados en este plan que acaba de finalizar, 2 con el Instituto Nacional de Estadística, 1 con la Tesorería de la Seguridad Social, 1 con el Instituto Nacional de Seguridad Social y el último con el SEPI. Actualmente nos encontramos con que actualmente están tramitando 4 acuerdos, 2 con el Instituto Nacional de Estadística para mejorar esa información y esa colaboración y 1 con cada una de las diputaciones provinciales. Es decir, esa información es fácil de conocer y creo que el propio Consejo Superior de Estadística la tiene. Señor Peinado, creo que sus aportaciones pueden dar una mayor participación y una nueva visión a ciertas operaciones, pero también creo que a veces las críticas que se han vertido sobre la evaluación, sobre la memoria económica, sobre la propia revisión del mismo, creo que son injustificadas. 1, porque la revisión se hace anualmente con la elaboración de esos programas de desarrollo del propio plan, que un programa mejora lo del anterior, la evaluación global está en práctica y la memoria económica, como bien le he dicho, la mayor parte de la producción es propia de las propias consejerías y de esos convenios de colaboración que tiene el propio Instituto de Estadística de Extremadura con otros organismos para poder compartir esa información, evitar duplicidades y conseguir esa eficiencia en el coste-beneficio. No obstante, este grupo parlamentario
toma nota de sus aportaciones y las tendrá en cuenta para las posibles enmiendas que pueda presentar en caso estimado oportuno. Nada más y muchas gracias. Gracias. Al representante del Grupo Parlamentario Popular, y para finalizar el debate tiene la palabra don Francisco Javier Peinado, por tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Intentaré ser más breve, pero por atender un poco a los requerimientos de los intervinientes que representan a los dos grupos parlamentarios, pues me van a permitir que, contestando al señor Bernal y aclarando algunas cuestiones o matizaciones, pues decirle que efectivamente nosotros estamos de acuerdo en que los datos estaban en la web. Quizá por intentar ser breve no me he querido explicar. Yo a lo que me refería era a lo que perfectamente usted luego me ha dicho, y en lo que coincido totalmente, que hay datos que no se cuelgan en la web, unos quizá alegando motivos de la famosa ley de protección de datos y demás, que se nos alega en algunas ocasiones cuando los pedimos desde la patronal, y en otras cuestiones quizás pues por falta de fluidez o porque son datos un tanto farragosos o que pueden llevar unos análisis más pormenorizados y no se hacen. A esos datos son a los que me refería, que nosotros al menos no tenemos acceso ni hemos tenido conocimiento de ellos. Como ejemplo, simplemente referirle que, como bien ha dicho también el señor Díaz, que hay convenio firmado con el Instituto de Estadística, con el SESPE, y el SESPE tiene una herramienta magnífica desde el punto de vista estadístico, que es el Observatorio de Empleo. Por ejemplo, la patronal, le aseguro, que al Observatorio de Empleo no tiene acceso, como hemos solicitado reiteradamente, históricamente, a todo lo que es la aplicación informática del mismo, y siempre se nos ponen parapetos legales, de los que no dudamos que será así, pero que va en contra o resta eficacia a lo mismo por el tema de la ley de protección de datos y de si hay datos que son difíciles a los que pudiéramos acceder. Yo le aseguro que si eso se consiguiera salvar, sería mucho más eficaz el análisis y todo lo que luego en la interlocución social podemos aportar desde la parte empresarial al analizar luego todas las políticas de empleo, como bien decía. Y a eso es a lo que yo me refería, que le pido a sus señorías que en la medida que fuese posible, a la hora de legislar, lo tengan en cuenta, porque eso redundaría en beneficio de todos. A eso es a lo que yo me refería concretamente. Luego, en cuanto a plan de competitividad, una aclaración. Usted me dice que si no lo hemos echado en falta. Pues no lo hemos echado en falta porque entendemos que está de manera transversal recogido en todas las acciones que se plantean en el anexo. Porque si no, evidentemente no tendría sentido. Y me explico. Hablar de la competitividad empresarial de carácter global, pues sinceramente es un tanto complicado. Como entonces el plan prevé en su anexo que sí hay estudios por sectores, desde el punto de vista, si me permiten, la construcción, donde se recogen las viviendas que se visan, las que no se visan, las que se licitan, para las que se piden ayuda, todo lo que son también las estadísticas que están previstas, que se recogen en sectores como la agricultura, en la industria. Entendemos que de manera transversal todos esos estudios estadísticos irán enfocados a buscar la competitividad, pero no solo la competitividad de las empresas, si se me permite, la competitividad incluso de todos los datos para buscar ese coste-beneficio que precisamente se hablaba. En esa línea, y ya enganchando un poco con los planteamientos que me hace el portavoz del Grupo Popular, pues decirle, señor Díaz, que yo no voy a insistir y me queda suficientemente aclarado, como ya me indicaba el señor Bernal. Y, hombre, algo se nos había ocurrido a nosotros, de que el coste económico adquiría intrínseco, evidentemente, y además así consta un poco en la memoria, que lo que se dice que no llevará costes asociados, digamos, o sobreañadidos, entendíamos nosotros, a lo que son los costes de la propia comunidad autónoma, y eso nos parece fabuloso, y más en los tiempos en los que estamos. Pero lo que sí que no entendemos, que no se valoren en una memoria económica que va junto a este plan esos costes, porque si no es muy difícil, e insisto, muy difícil es luego valorar ese ratio coste-beneficio. Y voy a más, en un tiempo donde la eficacia y la austeridad es vital y el aprovechamiento de los recursos, a lo mejor en el anexo hay planteadas actuaciones estadísticas que con el coste, aunque sea asociado, simplemente los recursos que está ocupando a esa consejería o a esa dirección general, no tiene sentido que se sigan haciendo. Pensemos en cualquier estadística que se sigue haciendo porque históricamente se venía haciendo y a la que al final, aunque sea un funcionario de esa sección o de ese negociado, estará dedicado a irlo elaborando. Y a lo mejor el beneficio, ese que se busca con la propia ley del coste-beneficio para la sociedad y para lo que luego debe de buscarse, no tiene sentido ese dato. Pero si no sabemos ese coste, que es una persona la que se dedica a eso, aunque esté adscrita
al negociado tal, del servicio tal, de la dirección general tal, de la consejería tal, muy difícil será poder valorar eso. A eso es a lo que yo fundamentalmente, y sin querer ser pesado ni insistente en el tema, es a lo que nos referimos, que se echa de menos en la memoria económica que se adjunta a esta ley. Y también, ya siguiendo con esta cuestión, pues agradecerle, por supuesto, muchísimo la aclaración en cuanto a los convenios de difusión que hay firmados, que nos parecen fenomenal y lógicos, pero que lo que nosotros proponemos, que se echan en falta convenios, pues por ejemplo, que se hicieran con los agentes económicos y sociales, como en este caso nosotros ofrecemos desde la patronal, convenios que se pudieran hacer con la Universidad de Extremadura, que quizás también elabora estadísticas o tiene datos de las que se podrían sacar datos estadísticas, convenios que se podrían realizar con institutos tecnológicos que hay en la región y convenios que también se podrían realizar a lo mejor con otro tipo de organismos, si me permiten, como podría ser el ICEX, que sabemos que va a ser quien va a capitanear, si hasta ahora lo ha hecho, ahora mucho más, después de la última reforma que tiene planteada el Gobierno de la Nación, va a ser quien va a capitanear todo lo que es la acción exterior y el que va a devenir toda la internacionalización de las empresas de este país, entre las que también están las de Extremadura. Entonces creemos que habría que ampliar esa gama de convenios, pero en pro de tener pues mucho más datos, volcarlos y, ojo, yo como también un poco decía usted, y también lo ha dicho además su anterior compareciente y compañero en la comisión, el señor Bernal, esto no solo debe ser que los datos vayan en un sentido, sabemos que deben de ser una relación billectiva en la que de una manera u otra se vuelquen datos a uno, se reporten, se analicen y se puedan reportar para que en definitiva vaya todo en ventaja para todo lo que puede ser. En cuanto a lo de la fecha, pues darle toda la razón sin duda alguna de que quizás somos muy precoces en cuanto a pedir la evaluación cuatrienal, evidentemente. Lo que sí es cierto que en la anual, la valoración anual que también históricamente se ha venido haciendo el anterior plan, hablo de lo que es 2009, 2010 y 2011, nosotros también hemos tenido pocos reportes, al menos en ese sentido. Es por lo único, que no es por ponernos el parche, pero bueno, quedo ya abierto y le digo que con anhelo y esperanza de cuanto antes y se pueda, pues ver esa evaluación de lo que ha sido el 2012. Y por mi parte, lo he dicho antes, quedar a su disposición, agradecerle la atención y muchas gracias a la comisión. Bien, pues finalizado el orden del día, quisiera agradecer de nuevo la presencia de la Directora General de Política Económica, agradecer también la presencia de los distintos comparecientes representantes de los sectores sociales de Extremadura y, por supuesto, el tono y el interés mostrado por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Sin nada más que tratar, se levanta la sesión.